Hola, bienvenidos. Nos da gusto que ya nos acompañen en nuestro programa Creciendo en la Palabra. Y en esta ocasión hablaremos o estudiaremos nuestra lección de escuela sabática, el libro de Efesios, la lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo. Y déjenme comentar con ustedes que el tema de la unidad en el libro de Efesios es de suma importancia, la unidad en Cristo. Pablo escribe a una iglesia o a un grupo de iglesias formada por judíos, por gentiles, asiáticos, europeos, esclavos libres, representantes de todo un mundo resquebrajado que debía de ser restaurado a la unidad en Cristo Jesús. Así es que el tema de la unidad se presenta explícitamente o implícitamente a través de toda la epístola. Y en esta sección o en esta semana estudiaremos algunas exhortaciones especiales respecto a los deberes y privilegios del cristiano debido a la gracia recibida y a las responsabilidades mutuas entre los creyentes. Así es que tocaremos tres temas en esta lección de escuela sabática. El primero de ellos es la unidad en la vida cristiana. Número 2, el dador de los dones. Y el tercer tema será creciendo en Cristo. Así es que tocaremos cada uno de estos temas en esta lección de escuela sabática. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos a través de estas redes sociales. Y bueno, a los maestros de escuela sabática, hermanos, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos semana con semana, ¿verdad? A usted que nos sigue desde su hogar, desde su trabajo, gracias por acompañarnos. ¿Les parece bien que comencemos en esta ocasión con una palabra de oración? Les invito para que incline su rostro ahí en el lugar donde se encuentra, en su casa, en su trabajo. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque usted nos bendice. Y en esta hora nos colocamos en tus manos y suplicamos su bendición, que al estudiar nuestra lección de escuela sabática, que lo que aprendamos en esta hora, que lo que estudiemos en esta hora, contribuya en nuestro crecimiento espiritual. Bendice, oh Dios, a cada persona en esta hora. Guárdalos en el hueco de tu mano. En el amor de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, quédate con nosotros para comenzar en un momento más con nuestra lección de escuela sabática. Estamos de regreso, así es que vamos a comenzar nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Y bueno, les invitamos a compartir el video con otras personas para que más personas puedan conocer de Cristo Jesús. Y quiero presentar con ustedes en esta hora a nuestros pastores invitados. Quiero presentar al pastor Daniel Hurtado del distrito de Chalco. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Juan José, por la invitación a estar aquí, creciendo en su palabra. Y es un gusto saludarles. Mandamos muchos abrazos a todos los hermanos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y aún en Europa. Nos da gusto saludar a la comunidad de creyentes que nos están sintonizando en este momento, que aunque lejos, nos une una fe, un Señor y una misma esperanza. Les mandamos muchos abrazos, queridos hermanos, y también queremos mandar especialmente saludos a nuestra hermana Carmen Criales Mejía, que desde el Perú nos sintoniza cada vez que estamos en este estudio de creciendo en su palabra, y a todos nuestros hermanos del Perú. Un abrazo. Y para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pastor Daniel Hurtado. Y bueno, también está con nosotros el Pastor Jaciel Mendoza del distrito de Texcoco. Pastor Jaciel, bienvenido. Gracias, Pastor Juan. Pastor Hurtado, es un privilegio, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, hermanos de nuestra asociación metropolitana, maestros de escuela sabática, hermanos de esta asociación que nos están viendo. Un saludo para cada uno de ustedes. Esperamos que estén muy bien y que juntos sigamos nutriéndonos del estudio de la lección de esta semana, Pastor.
Gracias, pastor. Y bueno, también mandamos un saludo a los hermanos de 3ABN, ¿verdad?, que nos permiten entrar en sus hogares a través de la televisión y que puedan compartir con otros también ese mensaje que se presenta semana con semana, el repaso de la lección de la escuela sabática. Bueno, pues entremos en materia con nuestra lección de escuela sabática en esta hora. Y bueno, la unidad en la vida cristiana, ¿cómo obtenerla? Y mencionamos que íbamos a tocar algunos pasos para vivir un mejor cristianismo. Y debiéramos de hacernos algunas preguntas. ¿Qué te identifica a ti para ser cristiano? Esto debe de ser no solo la teoría, sino también la práctica. Es imposible ser plenamente digno de nuestro llamamiento, pero podemos colocarnos continuamente bajo la dirección de Dios. Y sería bueno, mis queridos amigos, que aprendamos a colocarnos continuamente bajo la dirección de Dios. El Señor no nos ha llamado porque somos dignos. La dignidad viene después del llamamiento. Así es que en ese sentido tenemos que aprender a caminar en la vida cristiana o en la senda cristiana. Y caminar en la senda cristiana depende de la actitud o condición interna que da origen a la motivación que impulsa los actos de conducta. Así es que el apóstol Pablo, cuando presentaba y les habló a los efesios, tanto a judíos como a no judíos, ¿verdad?, el reto principal en las iglesias fue grande, hablar de la unidad, ¿verdad? Hablar de la unidad. Un estilo de vida y norma de conducta muy distintos a los que ellos seguían. Y en ese sentido, Pastor Jaciel, ¿qué pasos podemos mencionar para vivir mejor el cristianismo hoy día? Sí, Pastor Juan, quiero iniciar leyendo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, les ruego que estén o que andéis, ¿no?, como es digno de la vocación con que fueron llamados. El versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Su pregunta, pastor, es muy importante, muy interesante. Pablo, en primer lugar, resalta que hemos sido llamados. Y ese llamado, queridos hermanos, no es un llamado que nos hace el pastor, no es un llamado que nos hace un gobernador, no es un llamado que nos hace un ser humano. Pablo empieza diciendo, ese llamado lo ha hecho ¿quién? Lo ha hecho Dios. Por lo tanto, nosotros como seres humanos pecaminosos, llenos de maldad, llenos de pecado, no somos dignos de merecer ese llamado. Sin embargo, Pablo en este versículo 1 dice, recuerden que deben andar dignos de la vocación con la que fueron llamados. Entonces, en primer lugar, pastor, Pablo no solamente habla del llamado de Dios o del llamado que Dios hace en este versículo. A lo largo de sus cartas, Pablo les recuerda a las distintas iglesias, colosenses, a los de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, a los de Filipenses, a los de Gálatas también. Por ejemplo, voy a leer rápidamente 2 de Tesalonicenses 2:14, dice, y fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro evangelio para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo nuevamente dice, fiel es Dios por medio de con quien fueron llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y otro más, por ejemplo, Gálatas 1:15 dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Y el versículo continúa, ¿no? Es decir, las vidas o la vida que Dios nos da es una vida llamada, y el llamamiento que Dios hace, hermanos, significa apartada. Hay que entender eso, que nuestras vidas han sido apartadas, con propósitos eternos, con propósitos divinos. Es difícil, probablemente, pastor, ir contracorriente en este mundo donde hay maldad, donde Satanás pone tentaciones. Es fácil muchas veces olvidar ese llamado cuando perdemos de vista que hemos sido llamados por Dios, ¿no? Okay. Sí, tenemos una naturaleza pecadora, pero hemos sido llamados por Dios y ese llamado es divino.
Y aquí vemos una exhortación en las primeras palabras. O sea, Pablo está pensando en la unidad, ¿verdad? En la unidad de la iglesia. En su pensamiento está la unidad, pero también está que esa unidad está en Cristo y esa unidad la da Cristo, es por su gracia que hemos sido llamados y viene la exhortación. Os ruego que andéis, dice. Os ruego que andéis. Es una exhortación, es una invitación a la iglesia para que, esa palabra andéis, pastor, la entiendo como que viváis, que tengan ese estilo de vida, esa forma de vivir en unidad. Ok, gracias. Y miren, hablar de Efesios en esta primera parte, en los primeros 3 versículos, hay algunas joyas, o relucen como joyas, ¿no? 5 palabras de la fe cristiana. Bueno, yo podría así hablar de la humildad, porque menciona ahí, ¿no? Como hemos llamado, ¿no? Habla de la humildad, habla de la mansedumbre. De la mansedumbre, gracias, mi pastor. Habla de la mansedumbre, de la paciencia, habla de la fe, del amor, o sea, y también Pablo menciona, tienen que soportarse todos, soportándonos unos a otros con paciencia, ¿no? O sea, cuando mencionábamos esas virtudes o mencionábamos en la pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir un mejor cristianismo? Qué importante es practicar estas cosas o estos principios o estos valores en la vida personal, ¿no? Hablar de la humildad, ¿no? Sí, Por ejemplo, Moisés, ¿no? Que fue el hombre, fue un hombre humilde, fue un hombre manso, como dice la Biblia, fue el hombre más manso de toda la tierra, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Fíjense que la humildad cristiana viene del conocimiento propio, ¿no? Decía Bernardo, un escritor, hablando de la humildad, él decía, es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma, ¿no? Entonces, sí, pues. Practicar, ¿no? la unidad en ese aspecto, ¿no? de ser un mejor cristiano. Practicando estas virtudes. Sí, pastor, adelante. Sí, claro, y definitivamente la iglesia de Éfeso tenía que remar contracorriente, porque el contexto cultural nos dice que en aquel momento la iglesia, es decir, antes de que fueran convertidos, antes de que recibieran el llamado de Dios, las religiones que practicaban, la filosofía de vida que tenían, era muy contraria a estas descripciones que ustedes han mencionado, el amor, la paciencia, la humildad. Nada tenía que ver esto con lo que ellos profesaban antes. Es decir, antes vivían vidas de orgullo, antes vivían vidas de rencor, antes estaban llenos de egocentrismo. Y entonces Pablo da un giro radical. Si nos damos cuenta, Pablo les está diciendo, ustedes ya no tienen que vivir como vivían antes. Y a lo largo de la carta a la iglesia, Pablo quiere recordarles eso. Ya no tienen que volver a vivir como antes. Y por eso Pablo enfatiza estos 3 aspectos. La humildad, la mansedumbre y la paciencia, ¿no? Obviamente entra el amor, obviamente entra la fe, pero cuando hablamos, Pastor Juan, Pastor Hurtado, de humildad, estamos hablando de, la misma Biblia nos lo dice, ¿no? Ver a mi hermano, ver a mi prójimo como superior a mí. Y en aquellos momentos, es decir, también en la actualidad, nadie, aparentemente, humanamente hablando, nadie quiere que alguien nos sobrepase, ¿no? Todos a veces queremos sobresalir, pero en la vida cristiana no tiene que ser así, ¿no? En la vida cristiana Pablo les dice, no, tú tienes que ver a tu hermano como Jesús vio a su prójimo. Jesús lavó los pies de los discípulos, Jesús se sentó en piedras con los discípulos, Jesús anduvo en el barco con los discípulos, pescando peces con los discípulos, y el estilo de vida que Jesús vivió no fue un estilo de vida de placeres, de lujos, de egocentrismo, al contrario, Pablo quiere que vean a Cristo Jesús como el máximo ejemplo de humildad. Esa es la primera característica, ¿verdad? Creo que sí, pastor, muy, muy importante lo que mencionas desde el versículo 2 que estamos viendo, esos elementos, esos valores, de manera positiva, pastor, porque vamos a ver en los demás capítulos cómo Pablo presenta de manera positiva, pero en contraste también
muestra la parte negativa de lo que nos puede llevar a las divisiones, a la separación, y estos elementos de manera positiva que nos llevan a la unidad, pastor, a la unidad. Como bien mencionabas el concepto de lo que es ser humilde, el reconocimiento, ¿verdad? Porque hoy también el día, ¿no? A veces nos sobrevaloramos, ¿verdad? Nos sentimos superiores y ahí vienen. Esas cosas son las que, o la falta de amor, o la falta de paciencia, lo contrario en forma negativa, son aquellas cosas que nos dividen, nos separan, afectan las relaciones interpersonales como iglesia, Claro. como sociedad también. Claro, gracias. Y en ese sentido, Pablo, pues insta a la iglesia, así como también se nos insta a nosotros a seguir una manera de vivir diferente. Que traiga unidad, ¿no? Que lleve la unidad, ¿no? O sea, cuando dice que vivan de manera digna al llamamiento que recibieron, o sea, ¿cuál es esa manera? Bueno, vivir con humildad. O sea, vivir con humildad, ¿no? Una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás, ¿no? Sí. Vivir con paciencia, ¿no? Vivir con paciencia, siendo capaces de soportar la provocación o las pruebas que se nos presentan, ¿no? Como lo decías hace un momento, ¿no? O vivir con mansedumbre, ¿no? Tratándonos con cortesía, ¿no? Con consideración, con amabilidad, pero sobre todo, vivir con paz. Amén, amén. Vivir con paz, un vínculo de unión que se alcanza cuando cada miembro de iglesia, cuando cada persona desarrolla las tres virtudes anteriores. O sea, queremos tener paz, tenemos que ser humildes, tenemos que practicar la paciencia y la mansedumbre. ¿No es cierto? Así es. Para que esa paz pueda Pastor. florecer. Sí, pastor. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para nuestras almas, ¿verdad? Eso lo dice el Señor Jesús, así que definitivamente si queremos encontrar unidad, porque Pablo exhorta a la iglesia de Efesios a que haya unidad, entonces ellos tienen que recordar que en primer lugar la humildad, en segundo lugar la mansedumbre, y la mansedumbre es algo que también es parte del proceso de santificación, ¿no? Pablo anhela que la iglesia entienda eso. Si quieren avanzar unidos, creciendo espiritualmente, creciendo numéricamente, creciendo en el discipulado, creciendo en todos los aspectos de la vida, tienen que mantenerse mansos como el Señor es manso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos, verdad, gente, personas que de repente se nos sale lo Pedro, sacamos la espada, la desenvainamos y entonces en vez de ser mansos como Jesús, comenzamos de repente a levantar la voz, comenzamos de repente a crear oprobio, comenzamos de repente a señalar a algún hermano, algún miembro. Y no, Pablo lo que intenta a través del Espíritu Santo decirnos es, tranquilos, ¿verdad? Seamos mansos, porque esta es una característica importante del proceso de la santificación. Y eso, por lo tanto, si somos humildes y somos mansos, llegará una virtud más que es la paciencia. Fuimos llamados por su gracia y creo que la gracia de Cristo es lo que produce todos estos elementos. La gracia del Señor, porque nosotros como seres humanos no podemos producir estas virtudes espirituales que Pablo nos presenta. Pero Pablo, en su pensamiento está el impulsar, en enseñar, en promover que la iglesia tenga estos elementos, porque son elementos que por la gracia de Cristo producen esa unidad que necesitamos. Ok, gracias pastor. Bueno, es cierto, ¿no? Hablar, como decíamos, de esas características o hablar cómo vivir un mejor cristianismo, ¿no? Practicar la humildad, practicar la paciencia. Todos fuimos llamados. Amén. Y todos fuimos llamados para servir. Todos fuimos llamados como hijos e hijas de Dios. Amén. Por lo tanto, cada persona que nace en el reino de Dios debiera de practicar la humildad, la paciencia, la mansedumbre para alcanzar la paz. Amén. Para alcanzar la paz. Bien, quédense con nosotros. En un momento regresamos para continuar con el segundo punto, los dones del dador. Los dones o el dador de los dones, ¿verdad? ¿Cómo obtener esta unidad? En un momento regresamos.
Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos aquí de regreso. Vamos a continuar con la segunda parte, ¿verdad? El dador de los dones. ¿Qué dones, ¿verdad? Tendría la iglesia? ¿O cómo mantener la unidad utilizando esos dones? La lección de escuela sabática nos menciona los 7 unos, ¿no? Los 7 unos. De acuerdo a Efesios capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 13, ¿no? La unidad basada en lo que ya es uno, ¿no? Hablando de Dios, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, del Hijo. Mire, hablando del Espíritu Santo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Hablando de Jesús, un Señor, una fe, un bautismo. Y hablando del Padre, un Dios. Un Dios. Un Dios. Y Padre. ¿Qué podemos decir, Pastor Jaciel, en esta parte de la lección? Sí, Pastor Juan, Pastor Hurtado, aquí Pablo empieza mencionando, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, Pablo tiene aquí en mente nuevamente hacer una exhortación para la iglesia de Efesios, y es una exhortación también para nosotros, hermanos, hermanas. Recordar, en primer lugar, que somos un cuerpo. Como iglesia formamos parte de un cuerpo, donde la misma Biblia menciona que la cabeza, ¿quién es? Cristo. Es Cristo Jesús. Todos los que formamos parte de la iglesia adventista del séptimo día somos parte del cuerpo, ¿verdad? Pero la cabeza es el Señor Jesús, por lo tanto Él es el que lleva el mando, Él es el que lleva la batuta, Él es el que lleva la iniciativa. No es el pastor, no es el primer anciano, no son los líderes de la iglesia. Dios finalmente es quien lleva la cabeza de todo. Por lo tanto, hermanos, nosotros como miembros de ese cuerpo tenemos que recordar que la Biblia misma menciona, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y leo, por ejemplo, Colosenses 3:15, que dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, sean por lo tanto, dice, agradecidos. Así que, hermanos, tenemos que agradecer a Dios porque formamos parte de ese cuerpo. Hay una unidad en estos siete unos, ¿no? O 7-1. En donde, en primer lugar, un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y tenemos actividades distintas que realizar. Más adelante Pablo lo va a mencionar a través de los dones espirituales. Pero también Pablo enfatiza, pastor, un espíritu. En aquel momento, para la iglesia de Éfeso, escuchar del Espíritu Santo era algo raro. Era algo raro, como que Jesús, como que el Espíritu Santo, como que el Padre son uno solo. Eso era algo que definitivamente a ellos, no humanamente hablando, no les cuadraba, no les hacía sentido. Pero cuando hablamos de los asuntos espirituales, recordemos que hay asuntos que no vamos a entender, pero Dios los entiende. Por lo tanto, es donde entra también la esperanza, ¿no? Hoy en día incluso hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Pero nosotros a través de la esperanza, pastor, podemos recordar que la esperanza es Cristo Jesús y es única. Así es, y yo creo que eso es lo que nos une mayormente, porque Cristo es la cabeza, Uh-huh. Él es el que une a la iglesia, preciados hermanos. Y el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta precisamente en estos versículos, iniciando en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice, un cuerpo, aquí está la unidad del Espíritu, un cuerpo. Solícitos, cuando dice solícitos en guardar, es una exhortación
a que tomemos la actitud de mantenernos unidos a través de que de esto que ya tenemos. Tenemos un cuerpo, como bien mencionas, pastor, somos un cuerpo y hay que amar ese cuerpo. Hay que amar, no solamente hay que amar la cabeza, hay que amar el cuerpo. Y como bien menciona el pastor Alejandro Bullón, hay muchos que no aman, quieren amar la cabeza, pero no aman el cuerpo. Bueno, pues el cuerpo es el cuerpo de Cristo y debemos mantener la unidad. De hecho, el versículo 13 que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el versículo 13 menciona hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, estamos militando, estamos en un proceso hasta que lleguemos a la altura, hasta que lleguemos a esa unidad. Es verdad que muchas veces como seres humanos hay ciertos distanciamientos, ciertas, ¿no? Que hacen que mantengamos esa desunidad. Pero aquí está lo que Dios nos ha puesto. Su Santo Espíritu nos une, el cuerpo de Cristo nos une, una esperanza, la fe, conjunto, esas creencias que recibimos del Maestro y que nos mantienen en unidad. Es una identidad que llegamos a tener en Cristo, Él como nuestro Maestro, nosotros como sus alumnos y siguiendo los principios que Él nos ha enseñado para mantener esa unidad, pastor. Gracias, es cierto, o sea, la lección, en lecciones pasadas nos menciona que Cristo derribó ese muro o esa división, ¿no? Ese muro que había, ese muro de separación, gracias, que había entre judíos y gentiles, ¿no? Y como tú acabas de mencionar, estar unidos, querer amar el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues somos nosotros, somos nosotros, ¿no? El tratarnos bien entre nosotros, el amarnos los unos a los otros, porque la cabeza es Cristo, ¿no? Entonces, pues, si amamos a la cabeza, tenemos que amar al cuerpo. No podemos amar la cabeza sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la cabeza. Todo va unido. Y Jesús quiere que mantengamos esa unidad. Y el apóstol Pablo lo menciona de esa manera, ¿no? Y puso ese ejemplo del cuerpo, ¿no? Puso ese ejemplo del cuerpo. Así es que debiéramos de esforzarnos en conseguir esa unidad cimentada en estos 7 unos, ¿no? En el cuerpo, en el espíritu, en la esperanza, en el Señor, en la fe, en el bautismo, en Dios. Porque habla de un cuerpo, de un espíritu, de una esperanza, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios, ¿no? Sí. Así que tenemos que estar unidos. Sí, pastor, hermanos, regresando un poquito, esa esperanza tiene que vivir en nuestro corazón, es una esperanza. ¿Y cuál es nuestra mayor esperanza? Ir al reino de los cielos, la segunda venida de Cristo Jesús. No podemos desligarnos de eso y decir que somos cristianos, que somos adventistas, si no abrazamos esa esperanza que nos identifica a través de toda la palabra de Dios. Entonces, Pablo quiere que la iglesia de los Efesios puedan recordar eso, la esperanza en Cristo Jesús. Después habla acerca un poquito de la fe también, ¿no? Y la fe tiene que ver con creer. De nada sirve aceptar el Espíritu Santo, de nada sirve creer que formamos parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza, si no hay fe, si no creemos, si nuestra confianza en Dios tambalea, si cuando se trata de confiar en Dios en los asuntos diarios de la vida, olvidamos a Dios. Y en vez de buscar a Dios en primer lugar, buscamos otros asuntos que no nos llevan a Dios. Por lo tanto, Pablo quiere enfatizar y hoy quiere recordarnos, hermanos, a través de su palabra, que la fe es fundamental en el crecimiento y en la unidad de la iglesia. Cuando una iglesia vive en fe, cuando una iglesia vive creyendo, cuando una iglesia confía en que vamos siendo guiados por Dios, entonces estamos seguros que vamos en un mismo propósito como iglesia, ¿no? Porque por eso entran las divisiones hoy en día, por eso entraban las divisiones también en la iglesia de Efesios, porque algunos todavía traían corrientes del pasado, algunos seguían como que queriendo creer en Diana, algunos todavía traían culturas y contextos de Artemisa, entonces esa fe como que andaba medio tambaleando, pero Pablo recuerda y dice, no, somos en una misma fe, ¿no? Y por lo tanto, cuando creemos en Cristo, cuando aceptamos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando vamos formando parte de la iglesia, formamos parte de ese bautismo también que nos identifica como miembros de la iglesia de Dios, ¿no? De la iglesia adventista del séptimo día. De tal forma, y con esto termino, pastor, que aquí en este versículo se menciona la Trinidad, ¿no? El Padre, el Señor Jesús,
el Padre y el Espíritu Santo. Pablo quiere que recordemos, hermanos pastores, que el Espíritu Santo, la Trinidad, todos trabajan en conjunto para la unidad de la iglesia. Y si tomamos en cuenta esto, vamos a ir por un buen camino entonces. Gracias, pastor. Sí, ciertamente sí. Quiero mencionar que aquí tengo un párrafo que quiero compartir con ustedes, que dice, por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas. No. Adoramos a un solo Señor y no a varios. No a varios dioses. Y cuando hablamos de esto, así como los efesios que vivieron en aquel tiempo tenían que luchar cada día por mantenerse vivos en la fe, hoy día el cristiano tiene que mantenerse cada día tomado de la mano de Jesús para tener su fe de la misma manera, tener un solo Dios, tener una esperanza, ¿no? Que Dios esté en todos no significa, pastores, no significa que todo sea Dios, ¿no? La teoría del panteísmo, ¿no? Exactamente, sino que Dios habite en todos a través de su Espíritu. De su Espíritu Santo. ¿No? Entonces, yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ese dador de los dones, ¿no? La lección nos menciona, nos refiere al Salmo 68, 18, ¿no? Cuando Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado, ¿no? Para pelear la batalla contra el pecado. Y una vez que obtiene la victoria, ¿verdad? Este general, hablando de Jesús, el general triunfante, ¿verdad? Asciende al cielo para ser exaltado, ¿no? Y cuando es exaltado, entonces es cuando Jesús da los dones, ¿no? A los seres humanos, ¿verdad? Y estos dones comenzaron a ser derramados en el Pentecostés. Así es. En el Pentecostés, ¿no? Así es que... Pues, pastor, me impacta, me impresiona que nosotros, hermanos, siendo tan pecadores, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos, con esa mentalidad humana que tenemos, con esa accionar muchas veces muy humana, el Señor nos hace partícipes de algo que mencionó aquí el pastor Jaciel, cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y pone esos dones, para empezar, mi pastor José, ese don, el don del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, qué privilegio que Dios coloque en nosotros o nos haga partícipes de ese don del cielo, contar con la presencia del Espíritu Santo. Así que en el Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y pues hubieron grandes maravillas. Sí, hermanos pastores, la Biblia dice, Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Claramente aquí se está refiriendo de la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Es decir, Jesús es la cabeza, lo mencionamos al principio. Y ese Jesús tuvo que venir en primer lugar a la tierra, pagar el precio de la muerte para salvarnos a cada uno de nosotros. Y como consecuencia ascendió, dice ahí la Biblia, subió al cielo nuevamente. Pero ya no sube, es decir, ahora sube exaltado, ahora sube como el Rey de Reyes, Señor de Señores, con autoridad, con poder. La misma Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús viene entonces a anular el poder del diablo y entonces nos da dones espirituales, ¿no? Cuando Cristo muere, cuando Cristo entonces resucita, va al cielo y entonces a través del Espíritu Santo, Jesús da esos dones a través del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo otorgue, regale esos dones. ¿Y a quién de nosotros nos gusta rechazar algún regalo? Yo creo que a nadie. Todos anhelamos en primer lugar el regalo de la salvación, pero ese no es el único regalo.
también Dios, a través de Jesús, da más regalos, y ahí vamos entonces a entrar a algunos dones tan importantes que son para el crecimiento, la edificación de la iglesia, para que la iglesia se mantenga en unidad, en amor, como lo hemos mencionado ya en un principio. Gracias, pastor. Bueno, en ese sentido, es cierto. Dios es el dador de los dones. O Cristo Jesús es el dador de los dones. Aunque el Espíritu Santo es el que administra los dones según su voluntad, de acuerdo a 1 de Corintios 12:11, estos dones nos son dados por gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así es que eso implica que Jesús es en realidad el dador de los dones. Y esos dones que Dios nos da, o esos dones que Jesús nos da, que el Espíritu Santo administra, pues nos los da, ¿para qué? Pues para que los usemos, en beneficio de la iglesia y en beneficio de la unidad, ¿no? Y esos dones pues fueron dados a los apóstoles, ¿no es cierto? Esos dones fueron dados a los profetas, pero también fue dado a los evangelistas, y sobre todo es dado a los pastores y a los maestros. Pero ¿qué tiene en común todo esto? ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Porque Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino a cuatro grupos de personas, receptores de esos dones. ¿Sí? Los apóstoles recibieron los dones, los profetas recibieron los dones, los evangelistas recibieron los dones, pero también los pastores y maestros reciben estos dones para beneficio de la iglesia y para seguir proclamando la unidad en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué más podemos agregar, Pastor Hurtado? Adelante. Pues gracias a Dios por esos dones que el Señor se propuso para capacitar a la iglesia y para cumplir la misión que dejó a su iglesia. Los dones no es algo que no es conforme a la voluntad del ser humano, ¿no? Sino dice que son repartidos conforme al Espíritu Santo los otorga. Entonces, nosotros solo somos vasos útiles en sus manos y lo que el Espíritu Santo pueda colocar en nosotros conforme a su voluntad, conforme a su deseo. Y aquí es donde podemos mirar el deseo de nuestro Señor Jesucristo para que su iglesia sea edificada en esos dones. Sí, pastor, hermanos, estos dones es muy importante que los conozcamos como iglesia. Porque, por ejemplo, en alguna ocasión, mientras predicaba, le pregunté al pleno de iglesia, en un sermón: hermanos, levanten la mano, ¿cuántos conocen sus dones espirituales? ¿Cuántos por lo menos conocen 3 dones o 2 dones espirituales que el Señor a través del Espíritu Santo les ha dado? Y entonces le dije: a ver, levanten la mano. Y nadie levantaba la mano. Entonces yo dije: bueno, hermanos, levanten la mano quien por lo menos conoce un don que el Señor le ha dado. Y por ahí, en alguna ocasión, ¿verdad?, un hermano levantaba la mano así, temblando la mano, ¿no? Y le digo: hermano, levántela sin miedo. Es decir, a veces creemos que el conocer nuestros dones, el saber que el Espíritu Santo nos ha dado dones, es motivo de vergüenza, es motivo de egocentrismo. Y no. Es importante que usted, hermano, hermana, conozcamos cuáles son los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y Pablo menciona algunos, no solamente en Efesios 4, sino también en 1 Corintios 12, Romanos 12, por ejemplo. Hay otra lista grande de dones espirituales. Sería bueno, hermanos, que recordemos qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que nos apasiona hacer en la obra de Dios. Hay hermanos que les gusta la enseñanza, ¿no? Son maestros, les gusta la enseñanza en la escuela sabática y tienen el don, el tacto para poder enseñarles con más facilidad a los alumnos. Hay otros que predican muy bien, son evangelistas, ahí lo menciona Efesios 4, evangelistas, les gusta predicar, les gusta dar estudios bíblicos, les gusta predicar en hospitales, en anexos. Hay un don ahí que el Señor lo ha dado claramente, ¿no? Hay otros que son apóstoles también. En este momento, como tal, no utilizamos en la iglesia el término apóstoles, pero sí sabemos que hay discípulos que les gusta animar a los desanimados, les gusta visitar a los huérfanos, a las viudas, pastor. Hay una lista grande de estos dones y es importante que los conozcamos para el crecimiento de la iglesia y para la unidad de la misma. Yo creo que todos tenemos un don. Todo ser humano tiene un don, ¿no? Es cierto, nacemos con habilidades que al practicarlos, al hacerlo, pueden convertirse en un don, en un beneficio para la unidad
en Cristo Jesús. ¿No? Y también podemos adquirir ese don que nos lo da Dios, ¿no? Nos da el Espíritu Santo, nos lo da. ¿Para qué? Para que lo usemos en el crecimiento de su iglesia. Ahí es donde se coloca en un don, ¿verdad? Se convierte en un don, porque podemos tener habilidades, capacidades que Dios nos ha dado por su bendición, pero no necesariamente están puestas al servicio de Dios, están colocados para otra cosa, o se están usando para otra cosa. Pero cuando esos dones los colocamos al servicio de Dios, para la edificación de la iglesia, lo que sabes, colócalo en las manos de Dios, se convertirá en un don espiritual. Sí, hay que crecer. Estos dones nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejores cristianos, pulen nuestro carácter. Cuando estamos sirviendo a Dios, yo les he dicho a los hermanos de la iglesia que cuando uno, por ejemplo, las diaconisas, no solamente es dar la bienvenida en la iglesia, ¿no? Sino también algunas tienen que limpiar la iglesia, tienen que hacer comida, las dorcas. Y yo les he dicho, mientras esté lavando el baño, hermana, limpiando la iglesia, el patio, haciendo la comida, recuerde que lo que está haciendo es para el servicio de Dios, es para el servicio del prójimo también. Entonces, es ahí cuando entendemos al final lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo está trabajando. Cuando el cuerpo está trabajando, cuando el cuerpo se está moviendo, cuando las manos se están moviendo, cuando los ojos están... Entonces todo el cuerpo está en interacción y hay salud, ¿no? Si de repente nos enfermamos, nos da gripa, afecta a todo el cuerpo. Y pues nos quedamos en cama, no queremos salir y caminar. Pero cuando el cuerpo está saludable, cuando hay sanidad, entonces la iglesia, que es el cuerpo, va a avanzar para la honra y gloria de Dios. Gracias, pastor. Gracias. Vamos a continuar. Mire, estamos creciendo, estamos en el programa Creciendo en la Palabra, ¿no es cierto? Y compartiendo la lección de escuela sabática. Vamos a tocar en los siguientes minutos el tema Creciendo en Cristo, ¿verdad? Así es que vamos a una pausa y en un momento regresamos con ustedes. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso para continuar con nuestro último tema, ¿verdad? En la lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo. Creciendo en Cristo. ¿Cuál es el resultado de esa unidad? Bueno, vamos a continuar con este punto. Sin embargo, déjenme comentarles también que mientras hablábamos de los dones, que Jesús es el dador de los dones, Pastor Jaciel tenía un comentario. Adelante, Pastor. Sí, Pastor, y no quiero dejar pasar un don que es muy importante y que la lección menciona incluso, que es el don de profecía, el don profético. La Biblia lo recalca tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mucha gente cree que solamente en el Antiguo Testamento existieron profetas, sin embargo, no es así. La Biblia también señala que en el Nuevo Testamento hubo profetas. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, 32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Primera de Corintios 14 también dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si el don profético hubiera cesado, Pablo ni siquiera lo hubiera puesto en la lista de dones, pero es un don que en la época del Nuevo Testamento existió. Y también en nuestros días, gracias al don profético, hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene su razón de ser, porque fue a través del don profético de la sierva del Señor que hoy como Iglesia Adventista existimos, ¿no? Y cito para finalizar Joel 2:28, donde dice, después de esto
derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No sé si el don profético o si se vaya a levantar un nuevo profeta, solamente Dios lo sabe, pero el don profético va a existir hasta que Cristo venga por segunda vez. Él lo va a determinar. Amén. Así es, gracias, pastor. Y bueno, sigamos, porque la lección continúa. Mire, dice el versículo 14 del capítulo 4 del libro de Efesios. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Déjenme leer para ustedes el capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Una versión un poquito diferente, ¿no? Podríamos decir un poquito más práctica Sí, cuando hablamos de este punto, ¿no? Pero crecer en Cristo, ¿cómo mantener esa unidad, ¿no? ¿Cómo mantener esa unidad? Y como decía aquí, pues ya no seremos inmaduros, ya no seremos niños fluctuantes, como dice la versión 60, ¿no? La Reina Valera 60, pero aquí esta versión nos dice, ya no seremos inmaduros como los niños. O sea, si nosotros aceptamos a Jesús, si sabemos que estamos en la unidad o mantenemos esa unidad en Cristo Jesús, pues ya no seremos como los niños, ¿no? No seremos arrastrados de un lado hacia el otro cuando estamos bien cimentados en la fe, en los principios de la palabra de Dios. Ya no seremos meneados por ninguna corriente o nueva enseñanza, ¿no? No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, ¿no? O sea, en cambio hablaremos la verdad con amor y creceremos en Cristo Jesús. ¿Cómo mantener esa unidad? Pastor Hurtado, adelante. Definitivamente que la doctrina de Cristo nos trae la unidad a la iglesia, la doctrina de Cristo. Es lindo y hermoso saber que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ese es un privilegio y es hermoso conocer que somos parte de su cuerpo. Y que trabajando en esa unidad del cuerpo, pues tenemos también responsabilidades. Y aquí tenemos una gran responsabilidad. Estudiar la doctrina. La doctrina nos trae unidad. Estudiar la doctrina para que no andemos como niños fluctuantes, como dice allí. Aquí el apóstol Pablo está ahora advirtiendo a su iglesia y a su cuerpo de los peligros de las ideas falsas, de las doctrinas erróneas, de las falsas interpretaciones de las Escrituras. Que tenemos una gran responsabilidad nosotros para mantener esa unidad en Cristo. Entonces, ya Cristo nos enseñó la doctrina. Él no solamente nos dio una doctrina, nos dio un ejemplo. Y entonces nosotros él dijo claramente, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, es una responsabilidad cristiana estudiar la palabra de Dios, pastor. Conocer la Biblia, la doctrina. Un niño se alimenta de leche. Aprender la doctrina se puede aprender desde niños. Hay que enseñar a nuestros hijos a que ellos aprendan la doctrina. Si no, vamos a andar de un lado para otro. En una iglesia, en otra iglesia, y no vamos a andar perdidos. Sí, pastor. Y más en estos tiempos, ¿no? Qué complicado es vivir en estos tiempos, pleno siglo XXI, donde el enemigo está, la Biblia dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, con mayor razón, hoy la iglesia adventista, los miembros, los líderes, todos tendríamos que tener los ojos bien abiertos, porque
hay una serie de doctrinas, enseñanzas que el mundo ofrece a través de Satanás y que especialmente los jóvenes, ¿no? Hoy en día, a través de las redes sociales, los adolescentes, los niños, pueden caer fácilmente en la confusión, en el error, por dejarse de llevar por lo que la mayoría cree, ¿no? Pareciera ser que si la mayoría lo cree, entonces tiene la razón, cosa que la Biblia no enseña eso, ¿no? Y la Biblia dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces o lobos rapaces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Entonces, si en aquellos tiempos Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a que estén vivos, a que sean maduros espiritualmente, con mayor razón creo que hoy en día, pastores hermanos, tendríamos nosotros también que cuidarnos de las artimañas y de la astucia del enemigo para dejarnos llevar por las diferentes corrientes filosóficas que el mundo está ofreciendo, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Ustedes me están mencionando los peligros que pueden alterar esa unidad, ¿no? Esos peligros, la falta de crecimiento, de conocimiento, la aceptación de las falsas enseñanzas, hablar de esos lobos espirituales, ¿no? Que emplean artimañas engañosas para desviarnos del camino que estamos llevando, ¿no? Esa aceptación, como yo dije hace un momento, de las falsas enseñanzas, no ser zarandeados, como dice la lección de ser zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, ¿no? O sea, sí, pero esos son los peligros. Pero ¿qué podemos decir para mantenernos en Cristo Jesús? O sea, ¿qué hacer para que esas artimañas, como decíamos, o esos peligros alteren la unidad que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos prevenir? Si hubiese algún medicamento, vamos a llamarlo así, pastores, si hubiese algún medicamento, ¿qué medicamento le daríamos a nuestros hermanos? ¿Qué medicamento tomaríamos nosotros para librarnos de esos peligros que alteran la unidad? ¿Qué medicamento podríamos decir? La Biblia dice ahí, ¿no? Siguiendo la verdad en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Y también Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el error está a nuestro alrededor. El error está fructiferando. Hay error cada día. Y ya lo mencionábamos hace un momento. Pareciera ser que hay ideas que se adoptan fuera de la iglesia y que a veces esas corrientes se quieren traer dentro de la iglesia. Conceptos, presuposiciones. Y a veces eso, hermanos, a veces, siempre causa división. La división siempre va a haber, el problema va a existir cuando no centramos nuestra visión en la palabra de Dios. En la luz, en la verdad. ¿Verdad? En la verdad que es Cristo Jesús. Cuando creemos que la verdad está afuera y traemos esa verdad adentro de la iglesia, adentro del cuerpo de Cristo, entonces vamos a empezar a fracturarnos como iglesia. Pero algunos métodos, algunas estrategias, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como dirigentes, como maestros de escuela sabática, como pastores? Bueno, andar en la verdad, pero en amor, porque también incluso, hermanos, dentro de la iglesia hay líderes, hay hermanos, hay hermanas que estamos con la verdad, sabemos la doctrina bíblica, nos sabemos algunos versículos de memoria, pero no hay amor. ¿Y de qué me sirve, verdad, vivir una vida cristiana, entre comillas, si no vivo en amor? Y sabemos que el amor es Cristo Jesús. Por lo tanto, en la medida que pasemos más tiempo con Dios, en el estudio de la Biblia, en la medida que estemos compartiendo, testificando nuestra fe con otros, que para eso son los dones espirituales, para testificar también, en la medida que oremos más, alabemos más a Dios, entonces eso nos va a generar más amor a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a poder amar ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? El engaño, el error se da en la mente. La lección de esta semana menciona una iglesia sana tiene una doctrina sana. Tiene una doctrina sana. Por eso es importante que nosotros abracemos esa verdad, esa doctrina y podamos practicar la verdad para no ser engañados, no olvidarnos de esa identidad que tenemos de verdad y de doctrina, de luz que Dios nos ha dado. Porque podemos ser engañados y la Biblia bien claramente lo dice. Podemos ser engañados aún los escogidos. Gracias, pastor. Estaba pensando en este momento mientras te estaba escuchando. Leíamos al principio que fuimos llamados, ¿no? Que fuimos llamados.
Y hablábamos de practicar la paciencia, la humildad, hablábamos de practicar la fe, hablábamos de practicar, de soportándonos unos con otros, ¿no? Como decía. Bueno, hablábamos de estas cosas, os mencionábamos estos puntos. Y aquí al final, en esta última parte de la lección, de mantener esos ideales, de mantener esos principios en nuestra vida, vivirlos, practicarlos de tal manera que cuando lleguen nuevas enseñanzas, que cuando lleguen nuevas olas a la vida espiritual, no nos muevan, ¿no? Que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos íntegros en la enseñanza de la verdad. Sin duda esto es esencial en la vida del ser humano, ¿no? La honradez a la práctica de la palabra de Dios. Y cuando estas cosas suceden, bueno, uno se mantiene firme, ¿no? Uno se mantiene firme, y yo creo que en ese sentido comenzaremos a crecer en Cristo, ¿no? De decir la verdad, de ser verdaderos, de seguir la verdad, ¿no? De seguir la verdad, porque el amor y la verdad son inseparables. El amor y la verdad son inseparables. La verdad debe de ser exacta en las ideas y amable en todo lo que se expresa, ¿no? Pero como dijo el apóstol Pablo, el amor sobresale, ¿no? Ese debe ser. El amor era precisamente lo que le obligaba a exponer la verdad, ¿sí? El amor debe de estar presente. Y yo creo que Pablo, a través de esos viajes misioneros y de compartir el Evangelio, pues se encontró con mucha gente que tal vez lo hacía meditar más de una ocasión en lo que decía y hacía, ¿no? Las críticas, lo que le hacían ver, lo que le mencionaban, la vivencia de la iglesia fue complicada, mas sin embargo, él se mantuvo en la línea y siempre mostró y enseñó a los demás a mantenerse en el camino que Dios le había trazado, en el camino que Dios le había enseñado. Y yo creo que hoy día debiera de ser de la misma manera, ¿no? Hoy día debiera de ser de la misma manera en el terreno espiritual, ¿no? Que ustedes y yo nos mantengamos, que cada miembro de iglesia, que cada hijo de Dios se mantenga en el camino de la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y Dios lo va a capacitar, Dios le dará esos dones para que se mantenga fiel y firme, pero también para que contribuya enseñando a otros a mantenerse en la verdad. No sé si... Sí, pastor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, esto no lo escribe Pablo, lo escribe Pedro, pero nos damos cuenta cómo hay una unidad en pensamiento, ¿no? Son dos autores distintos, pero hay una unidad en todas las cartas, incluso de Pablo, con las cartas de Pedro, con Juan, y el mismo sentir se ve reflejado en la palabra de Dios, la unidad, el crecimiento en Cristo, el amor, el reflejo de la transformación también que Cristo nos va dando. Entonces, queridos hermanos pastores, es importante recordar y resaltar que sin amor nada podemos ser. Nuestros dones se echan por tierra si no estoy sirviendo a la iglesia con amor. Mi don se echa por tierra si no estoy sirviendo a Dios por amor, y si tengo un cargo y lo hago solamente porque el anciano o el pastor me lo piden, pero no estoy sirviendo con amor, entonces pues es como si no estuviera sirviendo, porque dentro de mí no hay amor, ¿verdad? ¿Qué, pastor? Pienso que en esta lección aprendimos cosas muy importantes, y una de esas es que el apóstol Pablo está muy interesado en que seamos intencionales en guardar la unidad. Así que, mis hermanos, quiero animarles, invitarlos a que todo aquello aquellos elementos que podemos practicar, y ya se nos dijo aquí de manera muy práctica esta semana, que podamos practicar y nos llevan a la unidad, hagámoslo. Como bien lo dice, practiquémoslo, como dice el pastor, con amor, porque hay que hacer las cosas con amor, con fe, amando a Dios. Todas aquellas cosas que nos unen como iglesia, hay que practicarlas. Aquellas cosas que nos dividen, que nos separan, hay que hacerlas a un lado. Pidámosle a Dios que nos ayude para mantener esa unidad en la iglesia, y tomando en cuenta aquellas cosas
que ya nos traen unidad, como la fe, la esperanza y nuestro Señor, que es al que debemos obedecer y amar. Ok, gracias. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestra lección de escuela sabática de esta semana y la idea esencial es de unidad. Es de unidad y crecimiento coordinados por medio de la íntima relación con la cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Que es Cristo Jesús. Así es que, Pastor Jaciel, a manera de conclusión, ¿qué le dejó la lección de escuela sabática de esta semana? ¿Qué puede compartir con la iglesia para que ellos se mantengan en la fe? Sí, pastor, entonces, a manera de conclusión, hermanos, recordemos que hemos recibido un llamado de parte de Dios. Ese llamado no tiene precio, finalmente somos llamados por Dios y Dios anhela que cada uno de nosotros podamos corresponder a ese llamado, ¿no? Podamos andar como es digno de nuestra vocación, es decir, honrando a Dios a través de todo lo que hagamos en la iglesia, porque somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces, la invitación en esta hora es, recordemos, el Señor es la cabeza y Él está guiando a su pueblo. Juntos vamos a llegar a la Canaán celestial, pero la iglesia no tiene que estar desunida, el cuerpo no tiene que estar doliente, desunido. La iglesia, el cuerpo tiene que estar unida a la cabeza, unido a la cabeza que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la invitación, hermanos, en esta hora es trabajemos unidos, crezcamos en Cristo, ayudemos a nuestro hermano si de repente se siente desanimado, si de repente empieza a sentirse mal espiritualmente. Ahí estamos como miembros, como iglesia, para levantar al caído también. Que Dios nos ayude a poder entonces crecer en la unidad que es el cuerpo de Cristo. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, vamos entonces con el pastor Daniel Hurtado para que él pueda compartir con nosotros un mensaje final de la lección de la escuela sabática de esta ocasión. Adelante. En conclusión, apreciados hermanos, somos llamados a la unidad en Cristo Jesús. Busquemos la unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. También que nosotros seamos uno fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Es posible. Yo creo que es posible. Considero que con humildad, con amor, podemos practicar la doctrina y aquellos elementos que nos traen unidad y seguramente mantendremos una iglesia sana y unida en Cristo Jesús. Gracias, pastor Daniel Hurtado. Gracias, pastor Jaciel, por habernos acompañado. Gracias por habernos seguido en esta ocasión. Y bueno, déjenme compartir con ustedes una cita de testimonios para la iglesia, tomo 5, en la página 45. La unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana aquí en Creciendo en la Palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.